Rápidamente a la sesión de la cumbre. En este momento la palabra del presidente de Colombia, lo compartimos. El instrumento desde el punto de vista fáctico, pero no jurídico, sobrevivió como los pueblos sobreviven las dictaduras. Y al cabo de este tiempo nosotros deberíamos fortalecerlo. Y yo soy presidente gracias a esa convención americana, porque a mí me querían quitar mis derechos políticos por 18 años, que significaba casi de por vida, un fascista que hizo parte de la OEA, de parte del gobierno anterior. Ese instrumento dice en su artículo 23, a nadie se le pueden quitar sus derechos políticos sino por sentencia de juez penal, es decir, porque cometió un delito. De juez. Bueno, aquí tenemos un presidente que debería estar aquí, está preso por detención preventiva, lo sacaron, un golpe, pero ¿cómo se puede defender el que Venezuela reingrese al sistema interamericano de derechos humanos si se aplauden otros golpes? ¿Qué? Porque es que allá el signo es de izquierda y entonces, y en cambio el golpe aquí fue contra alguien de izquierda. ¿Así se trabaja la democracia? ¿O deberíamos rehacer el pacto democrático que está vigente para que cualquiera sea protegido independientemente de sus posiciones políticas e ideológicas? Allí en directo en esta cumbre, la palabra del presidente de Colombia, por supuesto, seguirán los discursos de los diferentes mandatarios. A ver, Juan, una primera visión de lo que acabamos de escuchar. Bien, interesante. Primero escuchamos recién la defensa de Petro a Pedro Castillo, presidente preso en Perú. Algo que Petro viene planteando de manera bastante clara junto con Andrés Manuel López Obrador. La semana pasada estuvo reunido Petro con el abogado de Pedro Castillo, un equipo jurídico argentino, por cierto. Y ahí veíamos también una crítica velada a la OEA, ¿no? Cuando hablaba del sistema interamericano, algo que también estuvo alineado con lo que decía el presidente Alberto Fernández. Lo escuchamos en esta crítica por, entre otras cosas, el apoyo de la gestión de Almagro a lo que fue el golpe de Estado en Bolivia. Así que interesante ver la coincidencia, por un lado, del discurso de Petro con el de Fernández respecto a la crítica a la OEA, por un lado, y después esta defensa de Pedro Castillo que está banderando sobre todo el presidente Gustavo Petro. Bueno, hoy termina entonces esta cumbre en República Dominicana. Ayer fue el turno de los cancilleres. Hubo algunas ausencias de peso. Menciono la de Nicolás Maduro por un lado, que ya es un ausente habitual en este tipo de encuentros. También lo vimos en la cumbre de CELAC, digo, esa ausencia después de rumores de que podría viajar o no. Daniel Ortega, el presidente de Nicaragua, también aislado en cada uno de estos foros. Otro que en general no viaja a ninguno de estos tipos de eventos es Andrés Manuel López Obrador, presidente de México. Y la otra gran ausencia de peso, quizás la más importante, fue la de Lula da Silva, presidente de Brasil, que está preparando su viaje a China. Interesante también esto, ¿no? Ver cómo los dos protagonistas de la cumbre digamos, la presencial, hablamos del presidente argentino, Alberto Fernández, y del presidente español, Pedro Sánchez, los dos tienen agendas importantes de cara a los próximos días, ¿no? Recordemos, Alberto Fernández está esperando por una confirmación oficial por parte de la Casa Blanca para un encuentro bilateral con Joe Biden que podría darse el próximo miércoles. Ahí está el equipo argentino expectante a ver si se va. Falta la confirmación oficial de la Casa Blanca, lo único que resta. Sí, pero sería una cumbre importante, ¿no? Claro. Muy esperada, recordemos, también postergada por un positivo de COVID de Biden hace unos meses. Eso está esperando la delegación argentina. El otro protagonista, decía, es Sánchez, que está también preparando su llegada a China, ¿no? También ahí vemos China cómo va a recibir. Que esta mañana se reunieron el presidente Alberto Fernández con Sánchez. Claro, ¿no? Los dos van a dos polos importantes, ¿no? Porque iría Fernández a Estados Unidos, pendiente, insisto, de la confirmación oficial. Iría Sánchez, o va a ir Sánchez, está confirmada, a China en los próximos días. Bien, Eder, a ver, una visión de lo que acabamos de escuchar y de lo que significa esta cumbre, ¿no? Porque va a tener que haber seguramente un comunicado oficial, un comunicado consensuado entre las diferentes naciones. Sí, así es. Y retomo también en parte lo que mencionaba Juan, ¿no? La importancia de esta
esta posible preparatoria de lo que va a ser la presidencia española del Consejo Europeo, ¿no? La posibilidad, siempre postergada y en discusión, sobre un posible acuerdo Unión Europea y países iberoamericanos, Mercosur, países iberoamericanos. Vamos a ver ahí cómo va a jugar España en los próximos meses. En ese sentido, esta cumbre también tiene relevancia como preparación de lo que va a ser esa futura presidencia española. Otro punto que creo que no es menor, que a priori no estaría encontrando el acuerdo esperado, tiene que ver con las cuestiones de financiamiento para América Latina, para Iberoamérica, pero centralmente para América Latina. Acuerdo que estaba como una posibilidad en términos de flexibilizar en cierta medida las líneas de crédito para los países latinoamericanos, teniendo también en cuenta que en 2024, recordemos, Brasil va a presidir el G20 y es una instancia donde este tipo de medidas pueden entrar en discusión y ser adoptadas. Sin embargo, como sabemos, como acaba de decir Juan, Lula no está presente en esta reunión y no hubo un acuerdo en torno a esa posible arquitectura financiera alternativa para que los países de América Latina tengan un mayor acceso al crédito internacional. Por lo tanto, vamos a ver el documento final también. Hay algunas dudas en torno a cómo se va a pronunciar la cumbre en torno a lo que es el conflicto en Ucrania, pero vamos a esperar qué sucede durante el día de hoy. Es un día importante en vistas a cómo se va a pronunciar el documento final. Bien,